aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 4. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te le pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, se lo hubiera dicho, porque voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, saben el camino. Hermanos, no se turbe su corazón, responde el Señor Jesús a sus discípulos, desorientados por su partida. Son víctimas de la turbación y del sentido de la orfandad. ¿Qué será de ellos cuando el Señor se haya ido? La Iglesia, desde el principio, lleva dentro una pregunta: ¿qué hacer en este tiempo entre su partida y su regreso? La comunidad de creyentes nace, ahora como entonces, de una comprensión profunda de su partida. El Señor Jesús no está ausente. Dio comienzo a una nueva presencia que se concreta en amarnos como Él nos amó. No nos abandona, sino que, hermano que me escuchas, nos da su Espíritu Santo, que nos hace vivir en Él, como Él en nosotros. Su vida no es una muerte que decreta el final de un sueño hermoso. En cambio, es una realización en el cual Él es glorificado y nosotros nacemos a una fecundidad de vida filial y fraterna. Este capítulo es una voz de aliento a los discípulos para que no se turbe su corazón. La turbación es superada
por el conocimiento de la verdad, que hace comprender su partida como el cumplimiento cabal de su obra. El versículo dice: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Hermanos, el Señor Jesús abre el diálogo con una palabra tranquilizadora para los discípulos: no se turbe su corazón. El Señor Jesús se había turbado al sentir la inminencia de su hora, como en Juan capítulo 12, donde dice: ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Sus discípulos se turbarán al ver que el Señor Jesús va a morir en Juan capítulo 16. Pero ahora, hermano que me escuchas, cuando el Señor Jesús les pide que su corazón no se turbe, no se refiere tanto al sentimiento natural, tanto a una turbación profunda, que en el campo de la fe pudieran sufrir. Todas las palabras de este capítulo tienden a afianzar la fe de los discípulos. El Señor Jesús da por descontado que sus discípulos estarán turbados y asustados. Quiere tranquilizarlos y darles seguridad. Así lo hizo también Moisés antes de morir, con el pueblo al que había liberado de la esclavitud egipcia en Deuteronomio capítulo 31. Y lo hizo también con Josué, cuando el Señor Yahvé le hace la invitación a entrar en la tierra prometida en Josué capítulo 1. Hermanos, el mismo Señor Jesús experimentó turbación ante la tumba de su amigo Lázaro en Juan capítulo 11. Así como también ante la propia muerte en Juan capítulo 12 y la traición de Judas Iscariote en Juan capítulo 13. La turbación es tiempo de prueba y ocasión de crecimiento en la fe, pero también tentación de caída en la desconfianza. El corazón de los discípulos, hermano que me escuchas, que es objeto de contienda entre sentimientos opuestos, se está volviendo en el corazón nuevo de la nueva alianza, que anuncia el profeta Jeremías, capítulo 31, y el profeta Ezequiel, en su capítulo 36, capaz de amar como es amado. Moisés les dice a los israelitas: no teman y estén firmes, y verán la salvación que el Señor Yahvé les otorgará en este día. Y lo dice en Éxodo capítulo 14. Hermanos, aparentemente, el príncipe de este mundo saldrá victorioso cuando se logre dar muerte al Señor Jesús, según lo anuncia Juan capítulo 13. Sin embargo, la muerte del Señor Jesús es un acto muy libre de su voluntad, según lo anuncia Juan capítulo 10. Y no es sino un camino necesario para su triunfo absoluto. Él lo sabe bien. Se lo ha dicho a sus discípulos
Y yo, si fuere exaltado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y lo dice en Juan capítulo 12. Y lo repetirá más adelante en Juan capítulo 16. Pero para comprender el misterio de vida que brota de la muerte del Señor Jesús, es necesaria la fe. Por eso agrega, creen en Dios, crean también en mí. Hermanos, la fe es el más potente sedativo, así como la desconfianza es el más potente generador de ansiedad. El Señor Jesús coloca en el mismo plano la fe en Dios y la fe en Él. El que cree en Él, cree en aquel que lo ha enviado, según lo anuncia Juan, capítulo 12. Él y el Padre son una sola cosa, según lo anuncia Juan, capítulo 10. Creer en Él como Hijo de Dios es creer en Dios como Padre Celestial. Si observamos bien, hermano que me escuchas, toda tentación concierne siempre la fe, que es la única fuerza para superar las turbaciones inevitables. Porque las Sagradas Escrituras nos dicen, por la conversión y calma serán liberados. En el sosiego y seguridad estará su fuerza. Y lo dice en Isaías, capítulo 30. En nosotros, el miedo y la fe conviven, pero en proporción inversa. El miedo es ese vacío que la fe progresivamente llena. Seguimos en el versículo. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a prepararles un lugar. Hermanos, al subir el Señor Jesús donde el Padre, no realiza una hazaña individual, sino que nos abre el camino a nuestra casa, que no se sitúa por encima de nosotros, sino en Dios. Hay muchas habitaciones, es decir, que hay lugar también para nosotros. La mansión propia no significa la soledad del propietario, encerrado en lo suyo, sino que en cada una de ellas Dios se da totalmente. Por eso el Señor Jesús dice, y vendremos a Él. Todo lo que tendremos en Dios y su irradiación sacará a cada uno la resonancia única que solo Él puede dar. Cada uno estará en su propia mansión, estando en comunión con todos. Sabiendo pues, hermano que me escuchas, ¿cuál es el término? Debemos encaminarnos hacia esa comunión definitiva. Con frecuencia se ha querido ver en esta palabra la afirmación de diversos grados de gloria en el cielo, correspondientes a diferentes grados de perfección adquirida en la tierra. Este sentido es extraño al pensamiento del apóstol Juan. Hermanos, así el Señor Jesús había llamado al templo de Jerusalén cuando dice,
la casa de mi Padre, que identificó con su cuerpo en Juan capítulo 2. La casa del Padre es el Hijo de Dios, en quien se adora a Dios en espíritu y en verdad, según lo anuncia Juan capítulo 4. El Señor Jesús, como santuario hecho por las manos del hombre, será destruido. Pero precisamente de este modo se convertirá en el santuario nuevo y definitivo, según lo anuncia Juan capítulo 2. Hermanos, el sentido de la palabra del Señor Jesús es claro. Va a preparar moradas para sus discípulos. La palabra morada viene del verbo griego permanecer, morar, y designa un lugar de habitación estable y permanente. Seguimos en el versículo. Dice, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré, para que donde esté yo, estén también ustedes. Los discípulos y después los creyentes de todos los tiempos se unirán pues al Señor Jesús glorificado junto al Padre, según lo anuncia Juan capítulo 17. Es la gran esperanza de la iglesia, según lo anuncia el apóstol Mateo en su capítulo 25. Hermanos, la ida del Señor Jesús nos abre nuestra morada en la casa del Padre. Por eso su ida de entre nosotros, en realidad, es venir plenamente a nuestro encuentro. En efecto, el amor sin límites que, precisamente al irse, nos ofrece, es su venida nueva y definitiva en nosotros, que nos permite estar allí, donde antes no podíamos ir. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.